Génesis capítulo 24. Abraham busca esposa para Isaac. Abraham era anciano, entrado en días, y el Eterno lo había bendecido en todo. Un día Abraham dijo al criado más anciano de su casa, que gobernaba todo lo que tenía: pon tu mano debajo de mi muslo, y júrame por el Eterno, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, para tomar esposa para mi hijo Isaac. El criado respondió: ¿y si la mujer no quisiera venir en pos de mí a esta tierra? ¿Volveré entonces a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo: guárdate de volver a mi hijo allá. El Eterno Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tus descendientes les daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá esposa para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir contigo, quedarás libre de este juramento. Solo que no vuelvas a mi hijo allá. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró acerca de este encargo. Entonces el criado tomó 10 camellos de su señor y se fue, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las doncellas salen por agua. Y dijo: oh eterno Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des hoy un buen encuentro, y hagas misericordia con mi señor Abraham. Aquí estoy junto a la fuente donde las hijas de los ciudadanos salen por agua. Sea pues que la joven a quien yo diga: baja el cántaro, te ruego para que yo beba, y ella me responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que esa sea la que tú hayas designado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que habrás obrado con bondad con mi señor. Y antes que él acabara de orar, llegó Rebeca con su cántaro al hombro. Era hija de Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham. La joven era de muy hermoso aspecto, virgen que ningún varón había conocido. Descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y deprisa bajó su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y con rapidez vació su cántaro en la pila. Corrió otra vez al pozo y sacó agua para todos sus camellos. El hombre estaba maravillado, pero callado, para saber si el Eterno había prosperado su viaje. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le dio un pendiente de oro, que pesaba medio siclo, 6 gramos, y 2 brazaletes, que pesaban 10 siclos, unos 110 gramos. Y le preguntó: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay lugar en la casa de tu padre para que posemos allí? Ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, que ella dio a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. Entonces el hombre se inclinó y adoró al Eterno. Dijo: alabado sea el Eterno, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su bondad y su fidelidad, y guió mi camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la joven corrió y comunicó estas cosas en casa de su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, que corrió a la fuente donde estaba el hombre. Cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que contaba cómo le había hablado aquel hombre, fue a él y lo encontró a la fuente junto a los camellos. Y le dijo: ven, bendito del Señor, ¿por qué te quedas fuera? Ya limpié la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre fue a la casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje. Luego trajo agua para lavar los pies de él y de sus acompañantes, y les sirvieron comida. Pero él dijo: no comeré hasta que haya dado mi mensaje. Y él le dijo: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham. El Eterno ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, esposa de mi amo, dio en su vejez un hijo a mi señor, a quien le ha dado cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo: no tomarás esposa para mi hijo de las cananeas en cuya tierra habito,
sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás de allí esposa para mi hijo. Y yo le dije, quizá la mujer no quiera seguirme. Entonces me respondió, el Eterno en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás esposa para mi hijo de mi linaje, de la casa de mi padre, si al llegar a los de mi linaje no te la quisieran dar. Quedarás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente, y dije, oh Eterno, Dios de mi señor Abraham, prospera ahora mi viaje. Aquí estoy junto a la fuente. Sea pues que la joven que salga por agua, a quien yo diga, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me responda, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Esa sea la mujer que el Eterno haya designado para el hijo de mi señor. Y antes de acabar de hablar en mi corazón, llegó Rebeca con su cántaro al hombro. Descendió a la fuente y sacó agua. Yo le dije, te ruego que me des a beber. Y ella con prontitud bajó su cántaro y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Bebí, y ella dio de beber a mis camellos. Entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio Milca. Siendo así, le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus manos. Y me incliné y adoré al Eterno. Alabé al Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino recto, para tomar la hija del hermano de mi señor, para su hijo. Ahora pues, decidme si estáis dispuestos a mostrar favor y lealtad hacia mi señor. Si no, declarádmelo, para que yo eche a la derecha o a la izquierda. Entonces Labán y Betuel respondieron, del Señor ha salido esto. No podemos hablarte ni malo ni bueno. Ahí está Rebeca ante ti. Tómala y vete, y sea la esposa del hijo de tu señor, como lo ha dicho el Eterno. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra al Eterno, y sacó alhajas de plata y de oro y vestidos, y los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron, él y los varones que venían con él, y durmieron. Cuando se levantaron de mañana, el criado dijo, dejadme volver a mi señor. Entonces su hermano y su madre respondieron, quede la joven con nosotros 10 días a lo menos, y vaya después. Pero él les dijo, no me detengáis, ya que el Señor ha prosperado mi camino. Despachadme para que vuelva a mi señor. Ellos respondieron, llamemos a la joven y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás con este hombre? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca. Le dijeron, eres nuestra hermana, sé madre de miles de millares, y tus descendientes posean la puerta de sus enemigos. Se levantó entonces Rebeca y sus doncellas, subieron sobre sus camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Un día Isaac volvía del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el sur. Isaac había salido al atardecer, al campo a orar, y al alzar sus ojos vio los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo le había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, e Isaac la llevó a la tienda de su madre Sara. Recibió a Rebeca por esposa y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Génesis capítulo 24. Abraham busca esposa para Isaac. Abraham era anciano, entrado en días, y el Eterno lo había bendecido en todo. Un día Abraham dijo al criado más anciano de su casa, que gobernaba todo lo que tenía, pon tu mano debajo de mi muslo, y júrame por el Eterno, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, para tomar esposa para mi hijo Isaac. El criado respondió, y si la mujer no quisiera venir en pos de mí a esta tierra, ¿volveré entonces a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo, guárdate de volver a mi hijo allá. El Eterno Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo,
A tus descendientes les daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá esposa para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir contigo, quedarás libre de este juramento. Solo que no vuelvas a mi hijo allá. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró acerca de este encargo. Entonces el criado tomó 10 camellos de su señor y se fue, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las doncellas salen por agua. Y dijo: Oh eterno Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des hoy un buen encuentro, y hagas misericordia con mi señor Abraham. Aquí estoy junto a la fuente donde las hijas de los ciudadanos salen por agua. Sea pues que la joven a quien yo diga: baja el cántaro, te ruego para que yo beba, y ella me responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que esa sea la que tú hayas designado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que habrás obrado con bondad con mi señor. Y antes que él acabara de orar, llegó Rebeca con su cántaro al hombro. Era hija de Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham. La joven era de muy hermoso aspecto, virgen que ningún varón había conocido. Descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y deprisa bajó su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y con rapidez vació su cántaro en la pila. Corrió otra vez al pozo y sacó agua para todos sus camellos. El hombre estaba maravillado, pero callado, para saber si el Eterno había prosperado su viaje. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le dio un pendiente de oro, que pesaba medio siclo, 6 gramos, y 2 brazaletes, que pesaban 10 siclos, unos 110 gramos, y le preguntó: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay lugar en la casa de tu padre para que posemos allí? Ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, que ella dio a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. Entonces el hombre se inclinó y adoró al Eterno. Dijo: alabado sea el Eterno, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su bondad y su fidelidad, y guió mi camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la joven corrió y comunicó estas cosas en casa de su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, que corrió a la fuente donde estaba el hombre. Cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que contaba cómo le había hablado aquel hombre, fue a él y lo encontró a la fuente junto a los camellos. Y le dijo: ven, bendito del Señor, ¿por qué te quedas fuera? Ya limpié la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre fue a la casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje. Luego trajo agua para lavar los pies de él y de sus acompañantes, y les sirvieron comida. Pero él dijo: no comeré hasta que haya dado mi mensaje. Y él le dijo: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham. El Eterno ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, esposa de mi amo, dio en su vejez un hijo a mi señor, a quien le ha dado cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo: no tomarás esposa para mi hijo de las cananeas en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás de allí esposa para mi hijo. Y yo le dije: quizá la mujer no quiera seguirme. Entonces me respondió: el Eterno, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino. Y tomarás esposa para mi hijo de mi linaje, de la casa de mi padre, si al llegar a los de mi linaje no te la quisieran dar. Quedarás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente, y dije: oh Eterno, Dios de mi señor Abraham, prospera ahora mi viaje. Aquí estoy junto a la fuente. Sea pues que la joven que salga por agua, a quien yo diga: dame de beber, te ruego con un poco de agua de tu cántaro. Y ella me responda: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Esa sea la mujer que el Eterno haya designado para el hijo de mi señor. Y antes de acabar de hablar en mi corazón, llegó Rebeca con su cántaro al hombro. Descendió a la fuente y sacó agua.
Yo le dije, te ruego que me des a beber. Y ella con prontitud bajó su cántaro y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Bebí, y ella dio de beber a mis camellos. Entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio Milca. Siendo así, le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus manos. Y me incliné y adoré al Eterno. Alabé al Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino recto, para tomar la hija del hermano de mi señor, para su hijo. Ahora pues, decidme si estáis dispuestos a mostrar favor y lealtad hacia mi señor. Si no, declarádmelo, para que yo eche a la derecha o a la izquierda. Entonces Labán y Betuel respondieron, del Señor ha salido esto. No podemos hablarte ni malo ni bueno. Ahí está Rebeca ante ti. Tómala y vete, y sea la esposa del hijo de tu señor, como lo ha dicho el Eterno. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra al Eterno, y sacó alhajas de plata y de oro y vestidos, y los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron, él y los varones que venían con él, y durmieron. Cuando se levantaron de mañana, el criado dijo, dejadme volver a mi señor. Entonces su hermano y su madre respondieron, quede la joven con nosotros 10 días a lo menos, y vaya después. Pero él les dijo, no me detengáis, ya que el Señor ha prosperado mi camino. Despachadme para que vuelva a mi señor. Ellos respondieron, llamemos a la joven y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás con este hombre? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca. Le dijeron, eres nuestra hermana, sé madre de miles de millares, y tus descendientes posean la puerta de sus enemigos. Se levantó entonces Rebeca y sus doncellas, subieron sobre sus camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Un día Isaac volvía del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el sur. Isaac había salido al atardecer, al campo a orar, y al alzar sus ojos vio los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo le había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, e Isaac la llevó a la tienda de su madre Sara. Recibió a Rebeca por esposa y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Génesis capítulo 24. Abraham busca esposa para Isaac. Abraham era anciano, entrado en días, y el Eterno lo había bendecido en todo. Un día Abraham dijo al criado más anciano de su casa, que gobernaba todo lo que tenía, pon tu mano debajo de mi muslo, y júrame por el Eterno, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, para tomar esposa para mi hijo Isaac. El criado respondió, y si la mujer no quisiera venir en pos de mí a esta tierra, ¿volveré entonces a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le dijo, guárdate de volver a mi hijo allá. El Eterno Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tus descendientes les daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá esposa para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir contigo, quedarás libre de este juramento. Solo que no vuelvas a mi hijo allá. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró acerca de este encargo. Entonces el criado tomó 10 camellos de su señor y se fue, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las doncellas salen por agua. Y dijo, oh eterno Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des hoy un buen encuentro, y hagas misericordia con mi señor Abraham. Aquí estoy junto a la fuente donde las hijas de los ciudadanos salen por agua. Sea pues que la joven a quien yo diga, baja el cántaro, te ruego para que yo beba, y ella me responda,
Bebe, y también daré de beber a tus camellos, que esa sea la que tú hayas designado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que habrás obrado con bondad con mi señor. Y antes que él acabara de orar, llegó Rebeca con su cántaro al hombro. Era hija de Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham. La joven era de muy hermoso aspecto, virgen que ningún varón había conocido. Descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: «Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Y ella respondió: «Bebe, señor mío». Y deprisa bajó su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo: «También para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber». Y con rapidez vació su cántaro en la pila. Corrió otra vez al pozo y sacó agua para todos sus camellos. El hombre estaba maravillado, pero callado, para saber si el Eterno había prosperado su viaje. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le dio un pendiente de oro, que pesaba medio siclo, 6 gramos, y 2 brazaletes, que pesaban 10 siclos, unos 110 gramos, y le preguntó: «¿De quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay lugar en la casa de tu padre para que posemos allí?» Ella respondió: «Soy hija de Betuel, hijo de Milca, que ella dio a Nacor». Y añadió: «También hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar». Entonces el hombre se inclinó y adoró al Eterno. Dijo: «Alabado sea el Eterno, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su bondad y su fidelidad, y guió mi camino a casa de los hermanos de mi amo». Y la joven corrió y comunicó estas cosas en casa de su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, que corrió a la fuente donde estaba el hombre. Cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que contaba cómo le había hablado aquel hombre, fue a él y lo encontró a la fuente junto a los camellos. Y le dijo: «Ven, bendito del Señor, ¿por qué te quedas fuera? Ya limpié la casa y el lugar para los camellos». Entonces el hombre fue a la casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje. Luego trajo agua para lavar los pies de él y de sus acompañantes, y les sirvieron comida. Pero él dijo: «No comeré hasta que haya dado mi mensaje». Y él le dijo: «Habla». Entonces dijo: «Yo soy criado de Abraham. El Eterno ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, esposa de mi amo, dio en su vejez un hijo a mi señor, a quien le ha dado cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo: no tomarás esposa para mi hijo de las cananeas en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás de allí esposa para mi hijo. Y yo le dije: quizá la mujer no quiera seguirme. Entonces me respondió: el Eterno, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino. Y tomarás esposa para mi hijo de mi linaje, de la casa de mi padre, si al llegar a los de mi linaje no te la quisieran dar. Quedarás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente, y dije: oh Eterno, Dios de mi señor Abraham, prospera ahora mi viaje. Aquí estoy junto a la fuente. Sea pues que la joven que salga por agua, a quien yo diga: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me responda: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Esa sea la mujer que el Eterno haya designado para el hijo de mi señor. Y antes de acabar de hablar en mi corazón, llegó Rebeca con su cántaro al hombro. Descendió a la fuente y sacó agua. Yo le dije: te ruego que me des a beber. Y ella con prontitud bajó su cántaro y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Bebí, y ella dio de beber a mis camellos. Entonces le pregunté: ¿de quién eres hija? Ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio Milca. Siendo así, le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus manos. Y me incliné y adoré al Eterno. Alabé al Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino recto, para tomar la hija del hermano de mi señor, para su hijo. Ahora pues, decidme si estáis dispuestos a mostrar favor y lealtad hacia mi señor. Si no, declarádmelo, para que yo eche a la derecha o a la izquierda. Entonces Labán y Betuel respondieron: del Señor ha salido esto. No podemos hablarte ni malo ni bueno. Ahí está Rebeca ante ti. Tómala y vete.
y sea la esposa del hijo de tu señor, como lo ha dicho el Eterno. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra al Eterno, y sacó alhajas de plata y de oro y vestidos, y los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron, él y los varones que venían con él, y durmieron. Cuando se levantaron de mañana, el criado dijo: «Dejadme volver a mi señor». Entonces su hermano y su madre respondieron: «Quede la joven con nosotros 10 días a lo menos, y vaya después». Pero él les dijo: «No me detengáis, ya que el Señor ha prosperado mi camino. Despachadme para que vuelva a mi señor». Ellos respondieron: «Llamemos a la joven y preguntémosle». Llamaron a Rebeca y le dijeron: «¿Irás con este hombre?». Y ella respondió: «Sí, iré». Entonces dejaron ir a Rebeca y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca. Le dijeron: «Eres nuestra hermana, sé madre de miles de millares, y tus descendientes posean la puerta de sus enemigos». Se levantó entonces Rebeca y sus doncellas, subieron sobre sus camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Un día Isaac volvía del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el sur. Isaac había salido al atardecer, al campo a orar, y al alzar sus ojos vio los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: «¿Quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros?». Y el siervo le había respondido: «Este es mi señor». Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, e Isaac la llevó a la tienda de su madre Sara. Recibió a Rebeca por esposa y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Génesis capítulo 24. Abraham busca esposa para Isaac. Abraham era anciano, entrado en días, y el Eterno lo había bendecido en todo. Un día Abraham dijo al criado más anciano de su casa, que gobernaba todo lo que tenía: «Pon tu mano debajo de mi muslo, y júrame por el Eterno, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, para tomar esposa para mi hijo Isaac». El criado respondió: «¿Y si la mujer no quisiera venir en pos de mí a esta tierra, volveré entonces a tu hijo a la tierra de donde saliste?». Abraham le dijo: «Guárdate de volver a mi hijo allá. El Eterno Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tus descendientes les daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá esposa para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir contigo, quedarás libre de este juramento. Solo que no vuelvas a mi hijo allá». Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró acerca de este encargo. Entonces el criado tomó 10 camellos de su señor y se fue, pues tenía a su disposición todos los bienes de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las doncellas salen por agua. Y dijo: «Oh eterno Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des hoy un buen encuentro, y hagas misericordia con mi señor Abraham. Aquí estoy junto a la fuente donde las hijas de los ciudadanos salen por agua. Sea pues que la joven a quien yo diga: baja el cántaro, te ruego para que yo beba, y ella me responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que esa sea la que tú hayas designado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que habrás obrado con bondad con mi señor». Y antes que él acabara de orar, llegó Rebeca con su cántaro al hombro. Era hija de Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham. La joven era de muy hermoso aspecto, virgen que ningún varón había conocido. Descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: «Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Y ella respondió: «Bebe, señor mío». Y deprisa bajó su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo: «También para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber». Y con rapidez vació su cántaro en la pila.
Corrió otra vez al pozo y sacó agua para todos sus camellos. El hombre estaba maravillado pero callado para saber si el Eterno había prosperado su viaje. Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le dio un pendiente de oro que pesaba medio ciclo, 6 gramos, y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos, unos 110 gramos, y le preguntó: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay lugar en la casa de tu padre para que posemos allí? Ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, que ella dio a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. Entonces el hombre se inclinó y adoró al Eterno. Dijo: alabado sea el Eterno, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su bondad y su fidelidad, y guió mi camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la joven corrió y comunicó estas cosas en casa de su madre. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, que corrió a la fuente donde estaba el hombre. Cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que contaba cómo le había hablado aquel hombre, fue a él y lo encontró a la fuente junto a los camellos. Y le dijo: ven, bendito del Señor, ¿por qué te quedas fuera? Ya limpié la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre fue a la casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje. Luego trajo agua para lavar los pies de él y de sus acompañantes, y les sirvieron comida. Pero él dijo: no comeré hasta que haya dado mi mensaje. Y él le dijo: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham. El Eterno ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, esposa de mi amo, dio en su vejez un hijo a mi señor, a quien le ha dado cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo: no tomarás esposa para mi hijo de las cananeas en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás de allí esposa para mi hijo. Y yo le dije: quizá la mujer no quiera seguirme. Entonces me respondió: el Eterno, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás esposa para mi hijo de mi linaje, de la casa de mi padre, si al llegar a los de mi linaje no te la quisieran dar. Quedarás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente, y dije: oh Eterno, Dios de mi señor Abraham, prospera ahora mi viaje. Aquí estoy junto a la fuente. Sea pues que la joven que salga por agua, a quien yo diga: dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me responda: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Esa sea la mujer que el Eterno haya designado para el hijo de mi señor. Y antes de acabar de hablar en mi corazón, llegó Rebeca con su cántaro al hombro. Descendió a la fuente y sacó agua. Yo le dije: te ruego que me des a beber. Y ella con prontitud bajó su cántaro y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Bebí, y ella dio de beber a mis camellos. Entonces le pregunté: ¿de quién eres hija? Ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio Milca. Siendo así, le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus manos. Y me incliné y adoré al Eterno. Alabé al Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino recto, para tomar la hija del hermano de mi señor, para su hijo. Ahora pues, decidme si estáis dispuestos a mostrar favor y lealtad hacia mi señor. Si no, declarádmelo, para que yo eche a la derecha o a la izquierda. Entonces Labán y Betuel respondieron: del Señor ha salido esto. No podemos hablarte ni malo ni bueno. Ahí está Rebeca ante ti. Tómala y vete, y sea la esposa del hijo de tu señor, como lo ha dicho el Eterno. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra al Eterno, y sacó alhajas de plata y de oro y vestidos, y los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron, él y los varones que venían con él, y durmieron. Cuando se levantaron de mañana, el criado dijo: dejadme volver a mi señor. Entonces su hermano y su madre respondieron: quede la joven con nosotros 10 días a lo menos, y vaya después. Pero él les dijo: no me detengáis, ya que el Señor ha prosperado mi camino. Despachadme para que vuelva a mi señor. Ellos respondieron: llamemos a la joven y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás con este hombre? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca.
Le dijeron: «Eres nuestra hermana, sé madre de miles de millares, y tus descendientes posean la puerta de sus enemigos». Se levantó entonces Rebeca y sus doncellas, subieron sobre sus camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Un día Isaac volvía del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el sur. Isaac había salido al atardecer, al campo a orar, y al alzar sus ojos vio los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: «¿Quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros?». Y el siervo le había respondido: «Este es mi señor». Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, e Isaac la llevó a la tienda de su madre Sara. Recibió a Rebeca por esposa y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre,